Me acompaña Luis Felipe Arimendi, un destacado economista, catedrático de varias universidades. Hemos hablado hace un momento de este problema del aporte de los independientes a AFP, que ahora forma parte del debate político y aparentemente, por lo que se ve, de un supuesto eventual retroceso del MEF en su decisión de obligar, por lo menos en este momento, a los independientes a aportar al sistema previsional privado. Vamos ahora al tema económico, que es el tema macro, que el más nos preocupa, Luis Felipe. Nuevamente la inversión privada ha caído en el segundo trimestre a 3,9%. En realidad, esta es una comparación del año anterior, pero ya todos sabemos que si uno lo calcula esto mes por mes, incluso podríamos estar a un nivel casi de 0%, lo cual es muy grave para el Perú. ¿Qué hacer? Porque luego el discurso 28 de julio del presidente de la República, con los anuncios que se hizo, parece que tampoco el entusiasmo ha calado. ¿Cuál es el panorama? Bueno, a ver, en esto yo siempre trato de ser optimista, porque es mi naturaleza, pero tengo que reconocer que los resultados, por lo menos en crecimiento del PBI este año, van a ser magros. Incluso un muy importante banco de inversión acaba de anunciar que probablemente el crecimiento económico esté por debajo del 4% en el año completo. Podríamos tener, algunos hablan de un 3,7 hasta 3,5, ¿no? Sí. En un escenario positivo. Ahora, y lo otro que está preocupando también es que el déficit en cuenta corriente está empezando a tornarse duro, profundo, más allá del 4%. Algunos hablan que incluso podría llegar al 7%. Creo que no es tanto, pero sí hay un déficit que es peligroso. Además, después de años de una experiencia superavitaria, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué hay que hacer? Primero es recuperar el aliento, las fuerzas, mirar hacia adelante y tratar de notar dónde está el problema. Y el problema en el caso peruano no está por el lado de una dinámica del consumo. El consumo interno sigue siendo bastante sostenido. Por ahí algunos sectores pueden bajar un poquito, otros suben, pero no hay un problema de consumo interno. O sea, la población está respondiendo adecuadamente con su gasto y sigue empujando por ahí. O sea, el impulso fiscal no va a ser determinante. El impulso fiscal no va a ser determinante por el lado del consumo, pero sí podría ser muy importante por el lado de la inversión. ¿Qué es lo que el principal problema? Y además, si el Perú gasta o invierte en infraestructura, sea por el lado público, sea en asociaciones públicas privadas, o sea promoviendo al sector privado, ese impacto en infraestructura, en puentes, caminos, carreteras, puertos, aeropuertos, redes de electrificación, telecomunicaciones, luego tiene un impacto notable en el PBI. O sea, porque empezando, si para llegar a un poblado, digamos, de nuestra serranía, tomaba 8 horas o 7 horas, si ahora se tiene una buena autopista o eventualmente una carretera firmada, eso baja pues a 2 horas, 1 hora y media, 3 horas, y además aumenta el volumen de carga, aumenta el negocio en ese pueblo, se pueden sacar productos, en fin, tiene un efecto multiplicador que es enorme. El problema es que la inversión pública, tal como la conocemos en las dimensiones, jamás va a alcanzar los niveles necesarios que sí podría arrastrar la inversión privada. Ahí está el problema. Así es, porque la inversión pública nunca va a ir, digamos, a sino proyectos productivos de alta envergadura, como pueden ser todos los proyectos mineros o hidroeléctricos o hidroenergéticos o carreteras de otro tipo. Entonces, allí yo creo que una de los problemas que ha tenido el gobierno es estar demasiado preocupado del pequeño día a día del Twitter y del Facebook y qué me dijeron y poco enfocado en las grandes políticas de Estado. Quizás convendría mejorar por ejemplo, una de las cosas que creo yo que se tiene que hacer si se quisiera hacer algo en el Estado es reenfocar a los ministerios. Yo creo que es casi imposible despachar con 18 o 19 ministros. Un gerente general de una compañía que despache con 18 gerentes a la vez se vuelve loco. No lo puede hacer. ¿Ya? Yo creo que hay que reagrupar algunos ministerios, bajar posiblemente a 14 el número de ministerios. Luego, yo no sé cuál es la naturaleza del despacho del señor presidente o cómo lo hace. Sé que es una carga, es muy difícil. Ser presidente de la República es un trabajo dificilísimo. Pero probablemente en este momento tendría que aumentar los números, digamos, las horas de su agenda a resolver este problema con sus principales ministros. Enfocándose en este tema. Así es. Y además bajando que sus instrucciones señora presidenta del Consejo de Ministros, del ministro, entren en los ciertos... En el aparato del Estado. En el aparato del Estado donde se están dando las trabas.
Todos los empresarios están diciendo a todo orden, municipalidad, gobierno regional, ministerios, por amor del cielo, ayúdennos a implementar proyectos, a poder producir. A aligerar la permisología, a destrabar requisitos, Entonces, papelería la orden excesiva, tiene que ser, claro. además, luego de revisar bien dónde están las trabas y siempre ir por el lado bueno, el lado positivo, o sea, poner los incentivos o los mecanismos que sirvan para que el sector público funcione. Si no funciona, hay que despedir gente, hay que votar gente. O sea, identificar quién es que está trabando. Es este funcionario, es este empleado, es este... Que no quiere firmar Fuera. por A o B o Z motivos, Fuera. ¿no? Claro. O sea, no hay que tener piedad porque primero, está en riesgo, digamos, el mantener un crecimiento económico importante. Es el empleo de los peruanos. Pero por supuesto. Y segundo, la propia capacidad digamos, de hacer acción en el gobierno se va trabando por unos cuantos individuos, porque tampoco es que es algo generalizado en el sector Tú público. ves, por ejemplo, Luis Felipe, que en el tema de para aterrizarlo ahora a propósito de los famosos Cornejo Leaks, de la traba a la inversión privada, tú ves efectivamente que hay un problema real o potencial entre los rubros de sectores extractivos, llámese minería, petróleo, hidrocarburos, pesca o transportes, eventualmente, con el sector medioambiental. ¿Tú ves ahí una ruta de colisión? Porque eso es lo que se ha derivado en esa discusión, es verdad, ¿no? Sí, es verdad. Ahora, hay que reconocer que el tema medioambiental no es un tema fácil de tratar. Porque hay muchos expertos que dicen cuidado con esto y cuidado con esto otro. Ahora, nunca va a haber, desgraciadamente, el ser humano, la humanidad, ha ido modificando y va a seguir modificando la naturaleza. Debemos tratar de convivir con el medio ambiente. Pero a la vez hay una serie de necesidades que digamos, hay que cubrir y por lo tanto hay una cuota de sacrificio en el medio ambiente que lamentablemente va a haber un cierto impacto, aunque sea un impacto visual. Ahora, los colombianos han hecho eso, ¿no? Por eso. Ahora, habiendo dicho esto, hay también el puritanismo ambientalista que evita que muchísimos proyectos importantes se puedan desarrollar. Por ejemplo, voy a poner un caso. La energía hidroeléctrica es bastante limpia, pero obviamente la energía hidroeléctrica, si hace represas y afecta ciertos ríos, va a haber alguna afectación, sí. Que no va a ser perfecto para la vida, que si el camaroncito, si el pececito, por supuesto que sí. Claro, y eso hay que minimizarlo, ese impacto hay que reducirlo. Pero lo que no podemos hacer es dejar de dotar. O sea, salvo que querramos, seamos tan dementes, decir, bueno, no importa, utilicemos pues combustible, quememos fósiles. Claro, pero lo que no cierto? puede ser, Felipe, es que el 40% de los proyectos de petróleo estén parados. Bueno, es que ahí viene el otro. Es que entonces, por ejemplo, la famosa ley digamos de consulta previa a los pueblos, etcétera, que la metieron por un lado de la OIT, que nunca debió estar por ahí, pero en fin, ya existe. Bueno, hay que evaluar, sinceramente, si el Perú va a solicitar una moratoria de ese acuerdo. Porque en los acuerdos internacionales existen los mecanismos en los cuales un país diga, miren, no estoy en condiciones de cumplirlo. Exacto, no estoy en condiciones de cumplirlo. Yo tengo todo un programa, voy a tener una norma similar interna en mi país que va a reemplazar esto de una manera más flexible, pero no lo voy a cumplir. ¿No es cierto? Igual, fíjate, yo escuché unas declaraciones de la gente Sauden el otro día diciendo que los famosos ECAs, que son estos niveles máximos permitibles en materia de emisión de carbono, que además están ligados a la regulación de la OMS, los que están dispuestos para el Perú y para la minería pero no son incumplibles. Incumplibles, Ni siquiera Southern, que es una empresa altamente tecnificada, los puede cumplir. Entonces yo me digo, no nos estamos poniendo nosotros la soga al cuello. Pero por supuesto. Uno quiere respetar el medio ambiente. Ya hay normas ambientales muy rígidas y muy exigentes en el Perú. Pero sobreexigirnos es de buena manera decir, ¿sabes qué? No voy a invertir. Es que claro, es que ese es el punto. O sea, digamos, nos hemos pasado de un nivel en que éramos absolutamente descuidados al otro extremo. Pero además, con el tema de que como hay sobreregulación y nos exigimos demasiado, lo más barato termina siendo, entre comillas, volverte totalmente informal. Así es. O sea, botas. Nadie cumple porque las normas son incumplibles. Entonces el cianuro, el mercurio al río y ocurre la desgracia de madre de Dios, ¿no? Donde es literalmente la ley de la selva. Luis Felipe. Entonces allí es donde yo creo que hay que un presidente y sus ministros que lo asesoren tienen que buscar ese justo medio y donde el Perú puede cumplir las distintas regulaciones. Y eso implica una dosis altísima de realismo. Así es. Y salir del piloto automático, ¿no? Porque el piloto automático es el que navega haciendo el muertito y no, aquí hay que tomar decisiones. Gracias, Luis Felipe, como siempre. Creo que son conceptos muy, muy interesantes. Ojalá sean tomados en cuenta. Te agradezco
Cordialmente gracias. y permanente invitado a Economía en Gracias. Directo. Como ustedes también, muchas gracias. Hasta una nueva edición de Economía en Directo.